Amén, oremos, hermanos. Cerremos nuestros ojos. No puedo, voy manejando. Bueno, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Señor, le damos Amén. gracias, Padre amado, por este día hermoso que nos regaló, Padre amado. Gracias por haber permitido que fuéramos a trabajar y los que no fueron a trabajar, que hayan hecho sus quehaceres diarios, Padre amado. Amén. Gracias, Padre Celestial, por permitirnos estar aquí reunidos. Le pedimos, Señor, que todo lo que hagamos en esta noche sea de su agrado, Padre amado. Amén. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes en este grupo y que podamos estar atentos a su palabra, Padre amado. Amén. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Amén. Ya estamos en el octavo día de la semana de oración. Apenas nos faltan hoy jueves, viernes y el sábado concluimos. El pastor no está con nosotros, no puede estar con nosotros. Tuvo que salir con el anciano de la iglesia de Springfield y yo puedo estar aquí, pues, tratando de sustituirlo. Ustedes saben que ayer, después que el pastor, me gustó mucho, sinceramente, la reflexión que el pastor presentó ayer. No sé cuántos de ustedes, porque medité muchas cosas que él dijo y yo soy de lo que me gusta meditar después que el pastor va, o la persona que sea, que siempre tiene algo que presentar. Yo siempre me gusta reflexionar de lo que oí y, 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 y ¿cómo se llama? Y a cuestionarme o a buscar o a hacer un examen. ¿Qué de lo que se dijo verdaderamente yo necesito para seguir en relación con Dios y para comunión con Dios a través de la oración? A veces nosotros nos desanimamos cuando no vemos resultados con respecto a nuestra oración. Y a veces nos desanimamos y dejamos de orar. Y eso es la forma correcta. Cuando nosotros eh, hablamos con el Señor, conversamos con el Señor, le pedimos al Señor, le expresamos al Señor lo que es nuestro corazón. Y a veces pasa tiempo y no, Señor no nos contesta. Debemos ser persistentes en la oración. No, nunca debemos de desanimarnos en la oración. Yo me acuerdo, bueno, primeramente antes que le cuente, vamos a orar para que el Señor nos ilumine a través de lo que vamos a estudiar en esta noche. Nuestro buen Dios, nuestro Padre que estás en los cielos. Nuevamente queremos agradecerte por este maravilloso día que nos has regalado. Nos diste la vida, nos diste salud y sobre todo, Dios, nos has dado el Espíritu Santo para que podamos examinar nuestras vidas y ver exactamente lo que está bien y mal o mal en nuestras vidas. Gracias por ello. Gracias por cada uno de los hermanos que constantemente se ha conectado a través de estos 10 días de oración. Queremos darte gracias por ello. Y aquellos que no han podido por alguna razón, te pedimos que también a ellos los bendiga, los cuide, los proteja. Sabemos que estamos viviendo tiempos bien difíciles. Estamos viviendo en tiempos en que sabemos y estamos completamente seguros que la venida de Cristo Jesús ya está completamente más cerca de lo que nosotros pensamos. Permite que nos mantengamos en oración, que nos mantengamos unidos y que nuestra relación con Dios a través de oración cada día se fortalezca más. Porque mientras más lo conozcamos, más podemos confiar en Él. Ilumínanos a estudiar tu palabra, que lo que vamos a estudiar esta noche nos ayude a seguir caminando con Él. Ser persistente y estar siempre parados para cuando tú vengas, estemos listos para enamorar contigo por toda una eternidad. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el maravilloso nombre de nuestro amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Quiero leerle tres textos con respecto a la oración para que meditemos en ello tanto ahora como cuando vayan al descanso. En el libro de Salmos, el capítulo 62 y el versículo 8 dice algo bien importante. Dice: esperad en Él todo tiempo, oh pueblo. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. No sé, bueno, por Puerto Rico, cuando yo era muchacho, cuando digo muchacho que yo me acuerdo que 6, 7, 8 años, mayormente al lado de la casa de nosotros, mayormente en muchas casas en Puerto Rico, en los campos especialmente, se hacía como una cabaña, como una choza
que se hacía de zinc, pero por encima del zinc se le ponía como pasto, podríamos decir esa palabra. Y esa ranchera, como se llama, le llamamos comúnmente en Puerto Rico, pues servía para refugio cuando venía una tormenta. O sea, cuando había habido tormenta, nuestro refugio que era esa ranchera. Ahí nos metíamos toda la familia a pasar ese mal tiempo. Y gracias a Dios que nunca tuvimos problemas en esos huracanes. O sea, ese fue nuestro refugio y el Señor siempre nos protegió de ese refugio. Por eso que el Señor dice, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Cuando nosotros estamos en problemas, cuando nosotros estamos tristes, cuando tenemos una dificultad, cuando vienen esas tormentas en nuestras vidas, nuestro refugio, ¿quién es? Cristo, nuestro Dios. Porque de Él dependemos y podemos ir completamente seguros de que Dios nos va a proteger en esos momentos difíciles. También en el Salmo 34:15 dice algo importante. Dice aquí, Salmo 34:15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. O sea que aunque a veces nosotros oramos y oramos y oramos y a veces pasa tiempo y tiempo y tiempo, el Señor está siempre atentos al clamor de nosotros. El Señor nunca nos desampara. El Señor siempre está atento a tus problemas, a tu oración, a lo que tú le pides. A veces nosotros decimos, caramba, pero llevo tiempo orando y el Señor como que no me oye. No, no piense eso. El Señor siempre nos oye. Lo que pasa es que Dios va a contestar esa oración a su tiempo. O sea, el Señor siempre está atento a ti, atento a mí, porque el Señor siempre nos oye. Y en el Salmo 66, versículo 18 dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y esto el pastor lo dijo en estos días. Si tú y yo estamos acariciando un pecado, sabemos que ese pecado nos está alejando de Dios, tenemos que desprendernos de ese pecado, acariciarlo, confesarlo a Dios. Dios lo va a perdonar si nos arrepentimos de verdad. Entonces Dios va a oír ese clamor y Dios puede contestar esa oración. Pero mientras vivamos con un pecado acariciado y le pidamos al Señor, el Señor no nos va a oír su oración. Eso es importante. Recordemos, dice, si en mi corazón, en mi mente, en mi corazón, yo hubiera mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Está bien, ¿es importante orar? Claro que es importante. ¿Cómo podemos tener confianza en el Señor si no oramos? Por ejemplo, cuando tú y yo comenzamos a tener una relación con una persona que apenas conocemos, o vamos por ejemplo, cuando viene una persona a la iglesia y nosotros comenzamos a conversar con ellos, hablar con ellos, pues poco a poco nos vamos relacionando, vamos hablando, nos vamos comunicando y poco a poco, según vamos conociendo a esa persona, nuestra relación con esa persona, comenzamos a conocerla y comenzamos a confiar en esa persona. O sea que es importante la relación, la comunicación con esa persona para que nuestra relación se fortalezca. Y lo mismo pasa con la cosa con el Señor. Cuando tú y yo mantenemos una relación con nuestro Dios a través de la lectura bíblica, a través de la oración, nuestra fe y nuestra confianza en el Señor va continuamente ¿qué? Aumentando, progresando. Mientras más hablamos, más vamos confiando en el Señor, más vamos conociendo al Señor. Mientras menos hablamos, menos lo vamos a conocer. Mientras menos hablemos con Él, menos que lo vamos a conocer, menos nos va a contestar la oración. O sea que es importante que para que el Señor oiga nuestras oraciones, para que nosotros podamos confiar en Él, tenemos que tener una relación plena con Él para que eso se haga una realidad en nuestra vida. Porque podemos llevar 1, 5, 15, 20, 25 años y aún así, 25, 30, 50 años, no conocer al Señor. Sabemos que el Señor existe, pero nosotros a veces como cristianos podemos llevar ese tiempo con el Señor, pero si no tenemos relación con el Señor, ¿qué pasa? Nunca vamos a confiar en el Señor,
¿Qué pasa? No lo conocemos. Y cuando tú no conoces al Señor, no puedes confiar en Él. Cuando tú conoces a una persona, no puedes confiar en esa persona. Y una persona llega, toca su puerta, ya muchas veces hemos dicho eso, y esa persona llega a su casa a pedirle dinero prestado. Le dice, préstame tanto dinero porque yo te lo voy a pagar. Pero usted no lo presta. O desconfía de la persona porque usted dice, yo no te conozco, usted no lo presta. Pero cuando una persona que usted, inclusive a veces conocemos, y se ve un poquito raro esto que voy a decir, pero a veces personas que a veces nosotros la conocemos, sin embargo, cuando nos piden dinero, a veces no lo prestamos. ¿Por qué? Porque en realidad no conocemos a fondo a esa persona. Pero cuando tú y yo conocemos al Señor, completamente lo conocemos, sabemos y estamos completamente seguros que cuando le pedimos algo al Señor, que Él sabe que es mejor, que es lo mejor para nosotros, el Señor va a contestar esa oración que nosotros le pedimos, porque lo conocemos y Él nos conoce a nosotros. O sea que es importante, muy, muy, muy importante que nosotros conozcamos a nuestro Señor. Yo quiero en esta noche llevarlos al libro de Primera de Lucas, perdón, el libro de Lucas, el capítulo 18 y versículo número 1 al 8. Eso vamos a estudiar en esta noche, en estos 10 días de oración. Es una parábola que tú y yo conocemos muy bien y que a través de esta parábola podemos ver lo importante que es ser insistente en la oración. O sea, nunca nos desanimemos de la oración. Yo me acuerdo que una vez una persona me dijo, y era cristiano, yo llevo tantos años pidiendo al Señor, que ya no quiero seguir orando por lo que le estoy pidiendo, porque tanto tiempo pidiéndole y el Señor no me ha contestado. Yo le dije, bueno, el Señor tendrá el motivo por qué no lo contesta, pero tú no puedes desistir, no te puedes animar y dejar de orar, porque el Señor lo que quiere es tener una relación contigo, conocerte. Y recuerda que la oración llega al tiempo del Señor, no al tiempo de nosotros, porque vuelvo y repito, como lo dije en la iglesia, cuando nuestra hija se fue de la iglesia, se apartó de la iglesia, dejó al Señor completamente y hizo lo que quiso hacer, porque ese es el peligro cuando tú y yo nos apartamos del Señor. Cuando nos apartamos del Señor, entonces comencemos a hacer cosas, sinceramente, que a veces uno dice, ¿por qué lo estoy haciendo? Sinceramente, porque cuando usted se aparta del Señor, el Señor era el que lo diría usted, ahora usted pasa a ser de otra persona, que esa persona lo va a dirigir por malos caminos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a orar y oramos y oramos y oramos, nunca nos cansamos de orar, hermano, porque sabíamos que la única esperanza que nosotros teníamos era orar al Señor para que el Señor, en su infinita gracia, algún día alcanzara el corazón nuevamente de nuestra hija. Y nunca nos cansamos. Sinceramente, hermano, nunca nos cansamos de orar por nuestra hija. En nuestras oraciones, nuestra hija siempre estaba presente en esa oración que le presentábamos al Señor. Y el Señor, en el debido tiempo, contestó esa oración. Como le dije, se llevó 30 años en hacerlo, pero él sabía cuál era el momento de hacerlo. Y efectivamente, en estos tiempos que estoy aquí, ahora mi hija que está viviendo con nosotros, es una bendición porque ella es la que nos brega con estas cosas de la internet, de estas cosas, redes sociales, porque yo no sé nada. Ella ha sido una bendición para nosotros, no tanto por eso, sino porque verdaderamente hemos visto el cambio de cómo era nuestra hija a cómo es ahora. Y en este libro, en Lucas capítulo 18, vamos a leerla, dice así: la viuda y el juez. Jesús les contó, lo estoy leyendo de la traducción Nuevo Lenguaje Actual. Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar de vez en cuando y sin desanimarse. Les dijo, leo nuevamente, Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar. ¿Cuándo? Siempre. O sea, debemos de orar siempre. Tengamos deseos o no tengamos deseos. Estemos animados o no estemos animados, o estemos desanimados. Recordemos que cuando estamos desanimados es cuando debemos más de orar, porque cuando uno se desanima y se tira al piso y no se levanta, el peligro es que se quede tirado en el piso. O sea que debemos orar cuando siempre, sin desanimarse. Le dijo,
En una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Este juez no le temía a Dios, y menos a la gente, porque si no, tú no le temes a Dios, pues menos le vas a temer a la gente. Allí también vivía una viuda que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga la justicia y la corte. Al principio, el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, esta viuda molesta mucho, aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Jesús agregó, fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que le eligió y que un día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? Fíjate que interesante esta parábola, porque esta viuda iba constantemente a pedirle al juez que la ayudara, ¿verdad que sí? Constantemente. O sea, lo molestaba, era insistente, persistente en todo momento. Nunca dejó de molestar porque necesitaba algo importante. Yo me acuerdo cuando yo hice planes de venir para mi hermano se vino, como le dije, en el 65 y yo no tenía planes de venir para acá, no era mi propósito, no eran mis planes. Pero después, no sé por qué, al año, en el 66, comencé a pensar en ir a Estados Unidos. Y yo dije, caramba, yo quiero ir a Estados Unidos y fui directamente a donde mi papá. Y le conté el deseo mío de venir a Estados Unidos. Pero mi papá me dijo, no, mijo, ni lo pienses, para allá no vas a ir. Y yo me puse muy triste. Pero, ¿qué hice yo? Como mi papá, ya yo lo conocía, yo fui donde mi mamá. Y fui donde mi vieja, y le dije, vieja, yo quiero irme para Estados Unidos, pero mi papá no quiere. Mi papá, papi me dijo que no. ¿Tú crees que tú puedes interceder? O sea, yo hice a mi mamá como intercedora para que hablara con mi papá, y así mi papá, pues, ablandara su corazón y me dejara ir. Y no lo hizo una vez, yo constantemente, persistentemente, yo creo que cansé a mi mamá. Le decía a mi mamá, yo me quiero ir a hablar con mi papá. Mío, sí, voy a hablar con tu papá. Siempre me decía eso. Pero yo hablaste con él. No, no he hablado con él. Tú sabes como tu papá. Todos los días estaba persistente hablándole a mi mamá para que mi papá, pues, ablandara su corazón y me permitiera venir a Estados Unidos. Estuve como un año pidiéndole eso a mi mamá y mi mamá bregando con mi papá. Hasta que un día mi mamá me dijo, mira, hablé con tu papá y me dijo, te vamos a dar permiso para que te vayas. Pero yo sé que tanto persistir y tanto molestar y tanto molestar y tanto molestar, yo creo que ya mi papá estaba cansado de que mi mamá fuera seguir molestando. Y lo más seguro le digo, bueno, para que no moleste más, déjalo que se vaya. Me imagino, ¿no? Nunca le pregunté por qué el cambio de decisión. Y eso pasó con esta viuda. Esta viuda constantemente entre el juez, hasta que el juez se cansó y dijo, bueno, para que esta mujer no me siga molestando tanto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cosa es la que yo quiero? Le voy a decir, voy a que el favor de aquí. Y se calmó la cosa. Porque de tanto insistir, persistir, el juez se ablandó. Mano, nosotros debemos de hacer lo mismo. Muchos me dicen, pero el Señor estará cansado de oír siempre que yo le pido y le pido y le ruego por esto y por otro. Yo creo que ya está cansado. No, el Señor no se cansa. El Señor tiene su oído siempre presto para oírnos. Y el Señor quiere oírnos, porque el Señor quiere que a través de oración nos comuniquemos con Él, que hablemos con Él. Así que no piense que molestar al Señor pidiéndole constantemente su oración. Por ejemplo, usted tiene una oración que lleva años pidiéndole del trabajo, tiene a alguien en el trabajo que constantemente lo molesta, le hace la vida imposible, y usted pide, Señor, de alguna forma ayúdame, cómo yo puedo hacer este problema,
y usted constantemente está con eso y a veces pasa tiempo y tiempo y sigue con ese problema y usted dice, oye, yo estoy cansando del Señor. No, hay que ser persistente delante del Señor, persistente en la oración. No nos cansemos de pedir al Señor, de ser molestosos, si queremos usar esa palabra delante del Señor. El Señor quiere que hagamos un hábito de comunicarnos con Él constantemente. Nosotros debemos de abrir el corazón a nuestro Dios, derramar el corazón delante de Dios. Por ejemplo, cuando usted tiene una persona de confianza y usted le pasa un problema y usted tiene confianza en esa persona, sabe que si derrama su corazón delante de esa persona y le cuenta lo que le está pasando, usted está segura que esa persona no lo va a comentar a otra persona, está segura que si le abre su corazón, pues se desahoga. Y usted le cuenta todo lo que está pasando, detalle por detalle, le dice, me está pasando esto y esto y esto y esto y esto, y derrama su corazón delante de esa persona que usted le tiene confianza. Y esa persona que dice usted, Juan, Pedro, René, Juanito, Lionel, no te preocupes, que eso que tú me has dicho a mí, va a quitar en mi corazón. Y es más, voy a orar para que el Señor te ayude en este problema que tú tienes, porque tú tienes confianza en la persona. Y lo mismo pasa con el Señor. Cuando ahora nosotros que tenemos confianza con el Señor, le abrimos el corazón al Señor, le clamamos al Señor, le decimos lo que nos está doliendo. Inclusive, cuando usted se molesta con el Señor, cosa que a usted no le gusta al Señor, usted habla con él y dice, Señor, no me está gustando esto, porque esto y esto y esto. El Señor tiene que sus oídos que abiertos para oírnos. Así que nunca se canse, o nunca, perdón, nunca nos cansemos de ser persistentes delante del Señor a través de la oración, a través de lo que nos gustaría que Él quiera, que Él quiere que haga en nuestras vidas. Claro, tenemos que entender una cosa, el Señor lo sabe todo. Y lo que a veces le pedimos al Señor, que creemos que es lo mejor para nosotros, el Señor sabe que no es lo mejor para nosotros. Y a veces el Señor, esa oración que no contesta, es porque sabemos que si Él contesta esa oración, pues la cosa no va a ir bien. Pero cuando tú y yo le pedimos algo que Él sabe que es lo mejor para nosotros, el Señor constantemente o rápidamente va a contestar esa oración. A veces nosotros pedimos cosas que verdaderamente nos pueden hacer daño. Y el Señor, que es tan misericordioso, que es tan bueno con nosotros, pues nos debe pasar un tiempo a ver si nosotros dejamos eso que estaba pidiendo, porque sabemos, tú y yo a veces sabemos que pedimos cosas que verdaderamente el Señor no nos va a contestar. Entonces, si sabemos que el Señor no le va a contestar, pues entonces no le pedimos eso. Si usted y yo constantemente le pedimos al Señor que el Señor transforme nuestras vidas, que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea el que guíe siempre nuestras vidas, y nosotros nos ponemos en las manos de Él, el Señor va a permitir que el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestras vidas, y que nosotros comencemos a abrirle nuestro corazón al Espíritu Santo, y el Señor va a hacer esas cosas que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, usted quiere ser siempre fiel al Señor. El Señor, a través del Espíritu Santo, va a poner su vida, y tú y yo vamos a ser fieles a nuestro Dios. Cuando nosotros tenemos una relación plena con nuestro Dios, a través de oración, a través de leer su santa palabra, porque eso va en conjunto, la oración y la palabra. Le hablamos al Señor y el Señor nos habla a través de su palabra. Es importante, hermano. La relación es muy, 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 muy importante. Y repito, tengamos ánimo o no tengamos ánimo, tenemos que orar, tenemos que hablar, tenemos que leer la palabra de Dios. Tenemos que esa fe, pedir al Señor que nos aumente esa fe, pero como siempre decimos, y como esto comparte esto conmigo, cuando le pedimos al Señor que nos aumente nuestra fe, pues tenemos que estar preparados porque el Señor va a poner en nuestras vidas o pruebas o cosas en nuestra vida para que esa fe se aumente, porque la fe no es que tú le pidas al Señor, se aumenta mi fe, el Señor con un palito mágico, ¡pum!, se aumenta la fe. No, va a permitir cosas en nuestras vidas, pruebas en nuestras vidas para que nuestra relación o nuestra confianza en el Señor se mejore, para que nuestra confianza en el Señor se haga más fuerte. Vemos a través de la oración. Me gustó mucho el tema del pastor ayer con respecto a porque vimos
vemos cuando el siervo de Eliseo tenía mucho miedo. Eliseo no. Eliseo tiene una relación con el Señor. Y cuando el ciego abrió sus ojos, vio como Dios, vio todos sus ángeles, carros, ángeles, que era más, como decía el pastor, más los que estaban con ellos, con Eliseo y con su siervo, que con el ejército sirio. Así, amado, que nuestra confianza en el Señor nunca debe de perderse. No hay razón para que tú y yo desconfiemos en el Señor. Cada día de nuestras vidas, para que eso sea posible, nosotros debemos estar constantemente conectados con el Señor. Cada vez que tú y yo nos desconectamos del Señor, y ese es el peligro, cuando nos desconectamos del Señor, dejamos de orar, dejamos de estudiar, dejamos de relacionarnos con Él, y desde poco a poco vamos perdiendo la confianza en el Señor. Porque, mire, usted sabía ahora en nuestra iglesia, hay muchos hermanos que estaban ahí. Y ahora últimamente hay muchos hermanos que no han vuelto más a la iglesia. He llamado a uno, dos, tres de ellos y los invito, les mando textos y digo, ¿todo está bien? Sí, todo está bien. Yo sé que todo está bien, pero no soy sincero. Los días voy a visitar dos familias que tengo que visitarlas. Son personas que aunque no vienen, yo trato de mantenerme con ellos y mandarles textos, y lo voy a hacer cuando ellos me digan no, ya no quiero más, pues, pero mientras yo no me digan más, yo sigo molestando, sigo siendo persistente, porque debemos ser persistentes hasta que las personas hermanos, amigos que no vienen, no vienen a adorar al Señor con nosotros, nos digan no, ya no quiero más. Pero tú y yo, que todavía nos mantenemos caminando con el Señor, debemos ser consistentes, debemos ser persistentes en la oración. Es un peligro, hermano, que nosotros dejemos de orar. Si dejamos de orar un día o 2 días o 3 días, existe el peligro de que lo dejamos por completo. Igual, cuando usted falta un sábado a la iglesia, falta 2 y falta 3, ya el cuarto sábado se le hace fácil dejar de la iglesia, hace un hábito y se alejea del Señor. Pero para que eso no nos ocurra a nosotros, debemos de seguir caminando con el Señor, debemos ir conectados con el Señor, porque es la única manera como nosotros podemos persistir, como nosotros podemos durar tiempo con el Señor hasta que venga, cuando nosotros nos relacionamos con Él. Recuerda que esta viuda dice ahí que siempre, siempre iba a molestar a ese juez. O sea, a mí no me importa que no me oiga, pero yo sigo persistente hasta que me haga lo que yo quiero. Hermanos, si nosotros queremos ser hombres y mujeres realmente que amen a Dios, necesitamos tener una relación con nuestro Dios. Nuestro mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que aún siendo Dios, fue hombre. Lo primero que hacía por la mañana era que relacionarse con nuestro Dios. Dependía de esa relación con el Señor. Él sabía que si no se relacionaba con el Señor y dependía con él a través de esa relación, no podía triunfar. Y lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros, como hijos de Dios, como cristianos que llevamos tiempo sirviendo al Señor, dejamos de comunicarnos con el Señor a través de su palabra, existe el peligro de que nosotros dejemos las filas, dejemos de prepararnos, puede Cristo venir y encontrarnos a nosotros lejos del camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y por ese camino, y por esa verdad, y por esa vida, nosotros debemos caminar constantemente. Abrir siempre nuestro corazón para que Dios nos hable a través de su palabra y a través de oración nosotros podamos hablar con Él. No sé
cuánto lo hacemos. O sea, no sé por lo que estamos pasando. A veces hay algún problema, algo que nos impide. Pero recordemos, como yo siempre digo, no hay ninguna razón para que nosotros nos alejemos del Señor. No hay ninguna razón para que nosotros dejemos la iglesia. Ninguna razón. Porque muchos dicen, yo me voy de la iglesia porque no, fulano, pues, tengo problemas con mi hermano, tengo problemas con allá. No hay ninguna razón, hermano. No hay ninguna razón. Tú y yo vamos a la iglesia a adorar al Señor. Veamos lo que veamos lo que veamos, que eso no impida que nosotros sigamos asistiendo a la iglesia y estar conectados con el Señor. La oración es importante. La oración, como sabemos todos, es hablar con el Señor, ¿ok? Como nuestro mejor amigo. Abrir nuestro corazón, nuestro mejor amigo. Y como le abrimos nuestro corazón a aquellos que nos rodean, a aquellas personas que tenemos confianza, así debemos de hacer con nuestro Dios. Dios fija solo nosotros y Dios responde a la oración. Debe decirle que el martes pasado, no lo dije, diciendo con lo último, este martes fui al doctor, supieron que yo tuve, pues, en noviembre me hicieron tres tratamientos con respecto a mi vejiga. Fue el martes, el doctor me chequeó la vejiga, me dijo, pues, no encontró tumores, gracias a Dios. Eh, o la prueba de orina, me dijo que en 10 días me daba los resultados, a ver si en la orina pues había algo parecido ahí, pero gracias a Dios pues encontró la vejiga limpia nuevamente y en 4 o 5 meses lo vuelvo a ver. Pero a través, yo sé que las oraciones de los hermanos constantemente por mi salud, el Señor ha contestado esas oraciones, hermano. Por eso yo digo que las oraciones son importantes. Por eso cuando nos reunimos en oración y oramos los unos por los otros y tenemos esta cadena de oración, vemos muchas milagros, vemos muchas oraciones contestadas a través de oración. Así que verdaderamente ha sido una bendición tener esta red o esta cadena de oración. Porque cuando oramos los unos por los otros, verdaderamente Dios nos oye. Dios contesta la oración. Sabemos que, como dijo el pastor el otro día, otras personas han muerto y nosotros seguimos orando por los familiares de esa persona para que Dios le dé fortaleza y aquellos que no lo conocen a través de lo que ha pasado con su familia, pues puedan buscar al Señor y aceptarlo como su salvador personal. Para terminar, hermano, les repito nuevamente, nunca dejemos de orar. Si estamos pidiendo algo para el Señor y el Señor no lo ha contestado, sigamos orando. Sigamos persistentes, porque tarde o temprano el Señor va a contestar esa oración. Y si no la contesta, y si no la contesta, es porque no nos va a ayudar eso que estamos pidiendo. Así que lo importante es ser agradecidos con el Señor. Tengamos problemas o no tengamos problemas. Ya yo cumplo 75 años el mes que viene. Así que yo he durado bastante. Gracias al Señor. Le doy gracias al Señor por lo bueno y maravilloso que ha sido conmigo y con mi familia. Le doy gracias al Señor por haberlos conocido a ustedes. Ya llevo 16 años con ustedes. Realmente ya tengo relación con muchos, confianza con ustedes. Así que esa confianza que tengo con ustedes la tengo con el Señor. La tengo con el Señor a través de oración. Que el Señor permita que cada día seamos hombres y mujeres de oración. Y que nunca nos olvidemos Bueno, de la oración, de darle las gracias, agradecimiento al Señor y de darle gracias por haberlo conocido y de estar seguro que Dios siempre oye nuestra oración. Dios los bendiga, hermanos. Dios los protege, los cuide y vamos a orar para terminar nuestra versión. Bien. Dios que estás en los cielos. Qué maravilloso es poder hablar contigo a través de la oración. Gracias por haberte conocido y gracias porque a través de oración podemos relacionarnos contigo. Porque a través de oración podemos tener confianza en ti. Porque a través de oración nosotros podemos estar conectados contigo y sobre todo estar protegidos por ti. Permite, oh Dios, que nunca, y especialmente en estos momentos que estamos viviendo, en estos tiempos, nunca nos apartemos de ti.
No importa el problema que estemos pasando en nuestras vidas, el problema que estemos pasando, y algún problema en la iglesia, que nunca nos apartemos de ti. Porque recordemos que es un dicho, si tú y yo nos conocemos y te apartas de mí, no has perdido nada. Pero si conoces a Jesús y te apartas de él, lo has perdido todo. Y nosotros no queremos perder a Jesús. Así que ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Que pase lo que pase en nuestra vida, que nada ni nada, nada ni nadie nos desanime, que nada ni nadie nos aparte de ese Dios que nos ama y nos quiere tal y como somos. Y amor que no comprendemos, pero que estamos seguros que Él nos ama. Que cada día de nuestras vidas podamos ser hombres y mujeres de oración, todos los días, constantemente. Cuando no podamos doblar nuestras rodillas ni cerrar nuestros ojos, con nuestros pensamientos, elevemos oración al Señor. Por aquellos que nos rodean, por nuestros hermanos de iglesia, por aquellos que nos han conocido, por fin, por cada una de las personas que nosotros amamos, queremos y queremos que estén en ese día cuando tú vengas, oremos para que el Señor, cuando venga, estén preparados para ir contigo. Gracias a cada uno hermano que estuvo conectado.